Hola, soy Sadi Given y estudio el segundo año de preparatoria. Nací en Dhaka, pero desde pequeño me trajeron a Gazipur. Cuando tenía 3 años mi mamá murió y mi papá murió cuando estaba en primero de secundaria. Ahora vivo en Dhaka con mi abuela. Un día vi un anuncio en el periódico. Ellos estaban reclutando a jóvenes reporteros para soportar Hello. Realicé el registro. Después ellos nos entrenaron y así es como comencé a ser reportero. El primer premio de periodismo que gané fue en la plataforma internacional. Gané el Mina Media Award del UNICEF. En ese mismo año gané 2 premios más, uno por radio periodismo y el otro periodismo en Internet. Después de haber recibido esos premios, sentí mucha más responsabilidad con mi trabajo. Después de un año gané el premio de periodismo por control del tabaco. Desde entonces he determinado que sería periodista mi vida entera. Creo que lo mejor para cubrir historias de jóvenes es que tú mismo seas joven, porque los jóvenes y los niños conocen sus problemas mejor que cualquier otra persona. Yo tomo los temas de lugares donde pasó el tiempo con mis amigos. Mientras estamos juntos, platicamos, compartimos un montón de temas que nos atraen. Actualmente nos encontramos muchísimos portales informativos en Internet y eso provoca que las personas se confundan y no sepan qué tan confiable es la información. Cuando veo que se trata de una noticia que podría ser falsa, de las llamadas fake news, trato de encontrar la fuente de la información. Y también intento contactar gente del lugar donde ocurrió la noticia. No suelo confiar en los medios sociales. Por ejemplo, hace pocos días una chica subió un video a su blog culpando a su padre de haber abusado de ella. Pero después de unos días, un noticiero en la televisión investigó que esa era información falsa. Como joven reportero, enfrento varios retos en el campo del trabajo. Las personas no pueden creer que soy un periodista o no quieren dar su opinión ante el público y mucho menos cooperar. Pero podemos manejar a personas importantes con facilidad. Trabajar como reportero y estudiar al mismo tiempo es complejo, porque tiene responsabilidades en muchos lugares. Y a veces es duro mantener el balance. A veces me cuesta mucho responder bien a los exámenes, pero los profesores me ayudan bastante. Yo requiero de un lugar tranquilo para escribir, necesito estar solo y mi familia me apoya con esa situación. Debo salir si se presenta una emergencia, a veces regreso tarde a casa y si mi familia no coopera conmigo, mi capítulo como periodista ya estaría cerrado.